Muestreo de suelo. Para poder realizar el muestreo de suelo necesitamos cumplir ciertas restricciones o normas entre las cuales tenemos la delimitación de la zona a muestrear, para así poder determinar o elegir el tipo de muestreo a realizar de acuerdo al tipo de terreno elegido, como también la cantidad de submuestras. ¿Qué es una submuestra? Es un punto en el cual se colecta una pequeña porción del suelo dentro del área a muestrear, la cual tiene un número limitado de repeticiones para determinada extracción de tierra. Se toman entre 20 a 30 submuestras para formar una muestra compuesta y hacerla lo más representativa posible. Una vez homogénea, se procede a lo que es el cuarteo. ¿Qué es un cuarteo? Se debe dividir la muestra en 4 porciones iguales, cerciorándonos que la muestra sea lo suficientemente representativa para alcanzar el peso de 1 kilogramo, que es el peso exigido por los laboratorios, para poder hacer todos los análisis correspondientes o solicitados por el cliente. Una vez realizado el cuarteo, se procede a tomar uno de los cuarteos, el cual será empacado en una bolsa plástica, procurando que sea totalmente hermética para que agentes externos no contaminen la muestra seleccionada y no influyan en los resultados que se darán en el laboratorio. Una vez empacada la muestra, se procede a la rotulación de la muestra con datos relevantes. Entre los datos más importantes tenemos número del teléfono, por si en el laboratorio tienen alguna consulta, fecha y lugar donde la muestra fue colectada, el cultivo presente a la hora de realizar el muestreo o el cultivo que se plantea sembrar. Una vez que la muestra ya ha sido ingresada al laboratorio, se debe extender ya sea en bandeja metálica, papel tipo craft o papel plástico tipo nylon, con el fin de llevar a cabo lo que es el secado de la muestra. El secado de la muestra se hace con el fin de poder descartar diferentes tipos de materiales, tal es el caso de tallos, raíces o piedra u otro tipo de material mayor a 2 milímetros. Las muestras son secadas en un mesón al aire libre y en la medida de lo posible se le está volteando para lograr un secado homogéneo y parejo. También se puede secar en un horno a una temperatura no mayor a 40 grados centígrados. Molienda y tamizado. Para realizar el tamizado, se tomó la muestra seca, la cual fue esparcida ya sea en papel tipo craft o tipo nylon o en una bandeja metálica para que se secara de forma uniforme. Para evitar cualquier tipo de contaminación, se debe limpiar con un paño y alcohol el mortero y el pistilo. Como siguiente paso, la molienda de la muestra, la cual se iba colocando en pequeñas porciones para facilitar la destrucción de los agregados más grandes. Una vez terminado el trabajo, se procedió a tamizar y como último paso se empacó en una bolsa totalmente hermética. Análisis de pH. El pH es una medida de la reacción acidez o alcalinidad del suelo. Varía según el tipo de textura y cantidad de materia orgánica. Para realizar este análisis se utilizaron diferentes tipos de materiales, entre los que destacan el pHímetro, la muestra de suelo, una balanza de precisión, agua destilada, vaso de precipitado, una probeta, varillas de vidrio y un beaker de 50 ml. Primero se pesan 10 gramos de suelo, luego se toman 25 ml de agua destilada en la probeta, se mezclan con el agua destilada con la muestra de suelo en el beaker de 50 ml. Una vez mezclada se empieza a agitar con una varilla de vidrio durante 5 minutos. Luego se debe dejarlas en reposo durante 30 minutos. Una vez transcurridos los 30 minutos, se debe agitar la muestra e introducir el electrodo para medir el pH. Textura con el método del hidrómetro. El método del hidrómetro o Boyuncus es un método
que nos permite la determinación de la textura del suelo. Para esto, se necesita que la partícula que compone el suelo esté dispersa en una solución acuosa. Para la realización de esta práctica se necesitan diferentes tipos de materiales, entre los cuales tenemos varillas agitadoras, la muestra de suelo, una probeta de 100 ml, una balanza, una batidora, el hidrómetro, un termómetro y el alcohol amílico. Como primer paso, pesamos 50 gramos de suelo en la balanza de precisión. Para eso, esta debe estar tarada. Luego se aplican 10 ml de hidróxido de sodio y 10 ml de oxalato de sodio. Una vez en el vaso, este se llena con agua destilada, aproximadamente 3/4 del vaso, para que cuando vayamos a batirlo no se pierda parte de la muestra. Se deja batir durante 5 minutos y posterior a eso se transfiere a la probeta de 100 ml. Igualmente la probeta se debe llenar con agua destilada 3/4, de manera que al introducir el hidrómetro no se rebalse o exceda la marca establecida. En el caso de haber espuma, se añade lo que es el alcohol amílico. Agitamos la muestra con la varilla e introducimos el hidrómetro, tomando como punto cero desde que se deja de agitar y se introduce el hidrómetro. Se toma la primera medición a los 40 segundos, la siguiente medición se toma a las 2 horas posteriores al inicio de la práctica y por último se mide la temperatura. Aluminio intercambiable. Para determinar el aluminio intercambiable, se pesan 10 gramos de suelo, el cual será colocado en un embudo que está cubierto por un papel filtro. Luego se miden 100 ml de cloruro de potasio en una probeta, el cual lo iremos aplicando en pequeñas cantidades en el embudo que está cubierto con el papel filtro, que este se filtrará y caerá en un Erlenmeyer. Este proceso se hará en no menos de 2 horas. Una vez teniendo filtrado todos los 100 ml de cloruro de potasio, se aplicarán 5 gotas de fenolftaleína, el cual será el indicador, y titularemos con hidróxido de sodio. En esta titulación nos va a dar un color rosado pálido o rosado tenue. Una vez obtenido este color se observa el gasto y se toman los datos. Luego procedemos a quitar el color rosado y le aplicamos 10 ml de fluoruro de sodio. Si el color rosado regresa es que hay presencia de aluminio. En el caso que el color rosado vuelva, tendremos que titular con HCl y se toma el dato y lo que encontraríamos sería el aluminio. Materia orgánica. Para determinar materia orgánica se debe pesar 1 gramo de suelo y se coloca en un Erlenmeyer de 500 ml. Luego se le aplican 10 ml de dicromato de potasio con una pipeta. Se le aplican 15 ml de ácido sulfúrico con una probeta. Luego se agita todo el Erlenmeyer suavemente para mezclarlo de manera que las partículas no se suban en las paredes del Erlenmeyer, ya que si se suben no serán oxidadas. Luego de agitar se deja en reposo durante 30 minutos. Después de haber pasado los 30 minutos se le aplican 10 ml de ácido fosfórico. Luego se le aplican 10 gotas de difenilamina, el cual es un indicador. También se le debe aplicar una pizca de fluoruro de sodio con una espátula. Ya a la hora de titular usaremos sulfato ferroso. Luego, con el agitador magnético, agitamos la muestra para posteriormente agregar sulfato ferroso hasta que observemos
cambios de color y cortaremos el fluido para tomar la lectura. Resultados. Todos los procedimientos mencionados anteriormente se hicieron con el propósito de obtener la hoja de resultados, en donde están cada uno de los resultados obtenidos, como ser textura, pH, materia orgánica, aluminio intercambiable y conductividad eléctrica. Con estos datos podemos llevar a cabo las recomendaciones. Diagnóstico y recomendación. Según los resultados obtenidos, puedo recomendar lo siguiente. El cultivo de rambután requiere un pH de 5.5 a 6.5 y en este análisis dio un resultado de 4.51. Por esta razón, recomiendo aplicar una enmienda calcárea, ya sea cal dolomita o cal viva, para aumentar el pH. Se tiene un suelo de textura arcillosa, el cual es apto para la siembra del cultivo de rambután. Y para el cultivo de rambután se recomiendan suelos con materia orgánica en un 2%, teniendo en este caso un 3.43%. No se recomienda aplicar materia orgánica, ya que el porcentaje que se encuentra en este suelo es muy bueno. Se tiene un aluminio intercambiable no alto, lo cual no debería ser una preocupación. Al encalar el suelo, bajaría aún más. Criterio de aceptación o rechazo. En mi caso, no tuve ningún problema al momento de realizar los procedimientos para cada análisis que se le hizo a la muestra. Todos los datos son reales y sin problemas.